Muy buenas, gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy volvemos con la serie de World of Brandon, en este caso sobre la fragmentación. En cuanto a spoilers, voy a dividir el vídeo primero en las que no tienen spoilers de la trama de ningún libro, aunque sí que contendrán conceptos del Cosmere como Adonalsium o las Esquirlas, y luego hablaré ya de las que sí que pueden tener cualquier tipo de spoiler de cualquier libro de Sanderson. Antes de empezar, para la gente nueva que no sepa qué es una World of Brandon, estas son respuestas que da Sanderson a preguntas que le hace la gente en firmas de libros, redes sociales, foros y así. Lo que haré en este vídeo es recopilar unas cuantas de estas que estén relacionadas con la fragmentación. Empezaremos sin spoilers. Lo primero será ver algunas de la situación anterior a la fragmentación. McCase 19 pregunta si todas las lenguas del Cosmere derivan de la de Yolen, como lo hacen el francés o el español del latín, a lo que él responde que no, porque incluso antes de la creación de las Esquirlas ya existía vida en otros planetas más allá de Yolen. Esta respuesta es realmente curiosa, porque por algún motivo que desconozco, yo había asumido que todos los humanos que no habían sido creados por alguna Esquirla habían emigrado desde Yolen. Bueno, sus antepasados, porque de eso ya hace varios miles de años. Que hablando de esto nos lleva a la siguiente pregunta. Todos sabemos que la fragmentación se sitúa al principio de todo de la historia del Cosmere tal y como lo conocemos. Pero ¿cuánto al principio? En esta World of Brandon, Left in Space le preguntó a Sanderson cuánto tiempo había pasado desde la fragmentación de Adonalsium hasta el preludio del Archivo de las Tormentas, a lo que Sanderson respondió que en la línea temporal con la que él estaba trabajando en ese entonces eran unos 6.000 años. Es decir, teniendo en cuenta esto, y que el preludio es una escena que ocurre 4.500 años antes del archivo, esto nos daría que tanto el Archivo de las Tormentas como Nacidos de la Bruma ocurren poco más de 10.000 años después de la fragmentación. Eso sí, aquí es muy importante tener en cuenta lo que os digo siempre de que las World of Brandon no son canon hasta que aparecen en los libros. Y, es más, en esta, Sanderson lo recuerda específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando Sanderson escriba Dragonsteel, de aquí a, qué sé yo, 25 años, estos 6.000 años que dice aquí, a lo mejor se han convertido en 600, o a lo mejor en 60.000. Ahora, pasemos ya al evento en sí. Supongo que si estás aquí ya sabrás en qué consistió. Un grupo de gente que se unió para destruir a Adonalsium, fragmentar su poder y repartírselo entre 16 de los asistentes a ese hecho. Veamos ahora más detalles. El primero viene por una pregunta bastante curiosa que hace Wetlander, y dice si Adonalsium fue fragmentado de golpe o si fue algo que duró un tiempo, como sabemos que ha ocurrido con alguna Esquirla que ha sido astillada. Pero Sanderson responde que no, que es la primera opción. La fragmentación ocurrió en un único instante. La siguiente World of Brandon hace referencia a la gente que tomó parte del evento. La pregunta dice que qué pensaba la gente sobre la fragmentación antes de llevarla a cabo, si era una buena o una mala idea. Y en resumen, Sanderson responde que los que acabaron siendo recipientes, la mayoría pensaba que era una buena idea, pero que de los otros, los que no tomaron ninguna Esquirla, la mayoría pensó que era una mala idea. Esta pregunta es muy interesante no solo porque nos enseña que había una diversidad de opiniones sobre si la fragmentación debía llevarse a cabo o no, sino porque hasta el momento, aparte de los 16 recipientes, solo tenemos confirmación de que Hoyt estuviera allí. Pero ya que Sanderson habla de los no recipientes diciendo la mayoría, se entiende que aparte de Hoyt hubo, como mínimo, 2 más. Más abajo, en esta misma pregunta, le dice que cuánta gente queda en Yolen, y Sanderson responde que no muchos, que es un número al que podrías llegar a contar razonablemente. Pero eso entiendo que no se refiere únicamente a la gente que tomó parte en la fragmentación, sino a toda la población del planeta en general. Otra pregunta en referencia ahora a los recipientes únicamente dice: me preguntaba si, de los 16 recipientes originales, había alguno de alguna otra especie inteligente que no fuera de Yolen. A lo que Sanderson responde que aunque no había seres de otros planetas entre los 16, ya que eran todos de Yolen, sí que había de otras especies, es decir, no humanos. Aquí, para añadir un poco de información extra, en esta firma de libros no lo especificó, pero a día de hoy sabemos que en Yolen había 3 especies inteligentes.
los humanos, los dragones y los Shodel, y sabemos que hay como mínimo un miembro de cada una de las 3 especies entre los recipientes de las esquirlas. Siguiendo con los recipientes, esta es una que seguramente a casi toda la gente que estéis viendo el vídeo la conoceréis, pero que es algo que puede haber pasado desapercibido para alguien, y es el hecho de que Hoyt, en el momento de la fragmentación, se le ofreció tomar el poder de una esquirla y ascender, pero él lo rechazó. Desgraciadamente, Sanderson no nos ha querido decir quién tomó la que iba a ser para él, algo que considero interesante ya que sabemos que la asignación de esquirlas no se hizo aleatoriamente y se tuvieron en cuenta varias cosas. Sigamos. Las siguientes hacen referencia no tanto a los recipientes, sino a las propias esquirlas. En la primera, Eric pregunta: si Adonalsium se hubiera fragmentado con intención, ¿siempre habrían resultado en las mismas esquirlas? A lo que Sanderson responde que no, que es posible que hubieran resultado en un grupo distinto de esquirlas. Es decir, en resumen, que estas 16 esquirlas que conocemos no tendrían por qué haber sido estas 16 específicamente. La siguiente es una que desde hace ya un tiempo es bastante de conocimiento general, por cosas de algunos epígrafes en algunos libros, pero por esta World of Brandon de 2011 ya sabíamos desde hace mucho tiempo que la repartición de esquirlas a cada portador no había sido aleatoria, y que fue concienzudamente. Vayamos a ver ahora todo lo que refiere a la magia y la investidura, y al efecto que tuvo sobre estas la fragmentación. La pregunta es simple: ¿toda la investidura está relacionada con alguna esquirla? La respuesta corta es que sí, pero lo interesante está en la larga. Sanderson cuenta que la investidura precede la fragmentación de Adonalsium, y que toda ella originariamente le pertenece a esta entidad. Cuando Adonalsium fue fragmentado, toda la investidura que había en el Cosmere, independientemente de dónde estuviera, en el reino físico, en el cognitivo o en el espiritual, fue asignada a una de las 16 esquirlas. Es más, nos cuenta incluso que hay investidura en planetas donde no hay ninguna esquirla. Entiendo que se refiere a planetas donde no hay nada relacionado con esquirlas, ni avatares ni nada similar, porque ya sabemos de un caso de un planeta que no hay esquirla, pero sí hay investidura. En la segunda parte, le pregunta si las esquirlas son conscientes de toda esta investidura que tienen asignada, y aquí la cosa se complica un poco más. He tapado esta parte de la respuesta porque tenía un spoiler, pero en resumen, dice que las esquirlas sí que abarcan toda su investidura, pero el problema viene con la mente del recipiente, que, por mucho que se haya expandido al ascender, esta sigue siendo finita, y por lo tanto, incapaz de ser consciente de la infinita cantidad de investidura que abarca su esquirla en cuestión. Siguiendo con el tema de la investidura, Shardbone pregunta si todas las esquirlas tienen la misma cantidad y calidad de investidura, a lo que Sanderson responde que sí, o que al menos estaban repartidas de forma igualitaria al principio, justo después de la fragmentación. Aún así, aprovecho para recordaros que al final, independientemente del estado actual de las esquirlas, lo que acaba importando no es la cantidad de investidura que tenga una, sino la habilidad del recipiente para acceder a esta investidura y usarla. Pasando ya más a los usos de esta investidura, vamos a preguntas que hacen referencia a los sistemas de magia. Quien la hace le pregunta a Sanderson si alguno de los sistemas de magia que existía antes de la fragmentación se debilitó por culpa de esta, a lo que él responde que debilitarse no sería el término correcto, sino que él diría más bien que se vieron afectados. Esto nos hace pensar que algunas, si no todas las manifestaciones de investidura que hemos visto, a las que comúnmente llamamos de Yolen, podrían ser distintas a como eran antaño, y a como las veremos cuando se publique la saga Dragonsteel. Una curiosidad siguiendo con este tema sale de esta pregunta, en la que le piden a Sanderson algún ejemplo de magia prefragmentación que hayamos visto en los libros, y él pone como ejemplo la Alta Tormenta, pues pese a que sabemos que ha sufrido bastantes cambios a lo largo de la historia, esta es más antigua incluso que la fragmentación. Ahora, veamos una pregunta con spoilers de todo el Cosmere. Y cuando diga spoilers de todo, me refiero a todo, incluido Esquirla del Amanecer y el ritmo de la guerra. Dicho esto, vamos a ello. En 2015, Kingslot le preguntó a Sanderson si el método que usaba Odium para acabar con las otras esquirlas estaba relacionado con el que habían usado el día de la fragmentación de Adonalsium, y él respondió que, pese a que no sea algo obvio para las otras esquirlas, sí que existía alguna relación.
Recordemos que en ese momento aún no había salido Downshard, por lo que no sabíamos que las esquirlas del amanecer se usaron en la fragmentación. Pero volviendo ahora a la pregunta, esta nos hace pensar si es posible que Rice supiera de alguna forma de usar un poder similar a las esquirlas del amanecer. Digo usar un poder similar, porque si Sanderson ha dicho que no es algo tan obvio para las otras esquirlas, y que hay alguna relación, dudo mucho que sea directamente que Rice tenía acceso a una esquirla del amanecer, y más sabiendo lo que ha ocurrido en el ritmo de la guerra. Pues eso es todo. El tema de esta semana lo habéis elegido como el más votado en los comentarios, así que me gustaría que de cara al siguiente vídeo de World of Brandon volvierais a hacer lo mismo. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.